descelularización, es decir, quitar células. Tendremos ocasión también en un seminario, como he hablado, como os he dicho, de mostraros cómo es la impresión 3D de órganos, que sería otra cosa totalmente diferente. Sería la creación de un órgano a partir de matrices y su posterior celularización. La descelularización no es más que el proceso mediante el cual quitamos células, y no solamente células, sino también sus productos nucleares, sin alterar la matriz extracelular. Recordéis que la matriz extracelular nos sirve de soporte para todas las células y por tanto si perdemos la matriz, luego en la incorporación de células no es posible que se mantenga la propia estructura del órgano. Para ello vamos a emplear una serie de procesos químicos, enzimáticos y físicos que veremos a continuación y que no os adelanto ya de que no tenéis que aprenderos todos los productos químicos de memoria, pero sí en qué consiste todos esos procesos. Los primeros agentes que podemos hablar son los agentes químicos. Como agentes químicos para permitir la pérdida de células del órgano podemos emplear los ácidos y bases, soluciones hipertónicas, detergentes, alcoholes y otra serie de disolventes que hablaremos a continuación. ¿Cómo funcionan los ácidos? La función de los ácidos es crear una degradación hidrolítica de las biomoléculas. Cuando el agua entra en la matriz, en definitiva lo que hacemos es hincharla. Y en ese hinchamiento se produce la rotura de los puentes de hidrógeno que existen entre las moléculas. Por tanto, se hidrata toda esa molécula y empieza a realizarse la hidrólisis de los enlaces. Se vuelven los enlaces más inestables. En definitiva, cuando una molécula de agua entra en contacto con otra molécula, lo que hace es descomponerse por sus cargas químicas y por tanto romper la molécula en sí. Mientras más débil sea el ácido, mayor es la descomposición. Dentro de estos ácidos encontramos el paracético, que se emplea como desinfectante, quita los ácidos nucleicos residuales y tiene un efecto mínimo sobre la composición y estructura de la matriz extracelular. Por tanto, esto es importante. Otro de los ácidos que se emplean es el ácido acético, que elimina el colágeno y con ello se reduce la matriz extracelular, la resistencia de la matriz, pero sí es importante porque no afecta a los glucosaminoglicanos. Las bases, como puede ser el hidróxido de calcio, son utilizadas generalmente para eliminar, por ejemplo, el vello de las muestras de dermis. Muy importante a la hora de hacer piel artificial. Sería, por tanto, las primeras etapas de la descelularización. Alteran la matriz, ya que rompen los puentes de colágeno, las fibrillas de colágeno, interrumpiendo sus enlaces cruzados. Otra de las soluciones químicas que podemos emplear son las soluciones hipotónicas e hipertónicas. Las hipertónicas disocian el ADN, mientras que las hipotónicas causan fácilmente la lisis celular por efectos osmóticos simples y crean un mínimo cambio en la matriz y en la arquitectura del órgano. Este proceso de descelularización se hace pasando, emergiendo el órgano, primero en soluciones hipertónicas, después en isotónicas, después en hipotónicas y así de forma respectiva. Los detergentes iónicos, no iónicos o híbridos son también importantes porque pueden crear la solubilización de las membranas celulares, disociando también las proteínas del ADN. Aquí lo veis cómo actúa formando micelas dentro de lo que es la propia membrana celular o también dentro de lo que es el ADN. Los detergentes iónicos actúan porque las proteínas tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Los detergentes también lo tienen y lo que hacen es distribuir en forma de complejos detergente-proteína, formando verdaderos complejos que luego deben ser eliminados los residuos y en el que el órgano queda roto en su totalidad.
El más empleado es el Tritón X100 y tiene el inconveniente de que crea una gran pérdida de proteínas de la matriz extracelular. Esta pérdida de proteínas hace que luego el órgano tenga una disminución en la respuesta inmune. Los alcoholes también son utilizados. Deshidratan y crean la lisis de células. Los más empleados son el isopropanol, el etanol y el metanol, y son incluso más eficaces que la propia enzima que se emplea para eliminar los adipocitos, que se llama lipasa. Eliminan los lípidos de los tejidos y son capaces de dejar libre todo el tejido adiposo de lípidos en un periodo relativamente breve. El metanol, junto con el cloroformo, se ha utilizado también para la deslipidación de tejido. Tienen un efecto también fijador tisular, ya que hace que precipiten las proteínas y ello puede causar algunos daños en la matriz extracelular. Como veis, todas las sustancias químicas que estamos hablando hacen hincapié en la importancia de mantener la matriz extracelular intacta. Otros disolventes menos importantes son la acetona, que elimina los lípidos, el fosfato de tributilo, que tiene propiedades viricidas y parece ser más efectiva para la descelularización de tejidos densos, tales como el tendón, que incluso el Tritón X10 o otra serie de sustancias. Podemos emplear también no solamente agentes químicos, sino también biológicos. Dentro de ello tenemos el grupo de las enzimas. La más importante, como veréis en la práctica, será la tripsina, y por eso llamamos el proceso de tripsinización. Y también tenemos agentes no enzimáticos como el ECTA o el HECTA. Las enzimas tienen una alta especificidad para la eliminación de los residuos de la célula y otros componentes indeseables de la matriz extracelular. Sin embargo, la eliminación completa de células mediante el método enzimático suele ser muy difícil. Y además existen siempre residuos de la enzima que pueden alterar la celularización o incluso evocar un efecto adverso después de la respuesta inmune, una vez que queremos restablecer el órgano. Un ejemplo lo tenemos con las nucleasas, que son específicas para el ADN recombinante. Y otra es la tripsina, el que más empleamos, pero tiene un inconveniente en el que el colágeno puede perder toda su resistencia. La tripsina es más perjudicial para la elastina y el colágeno, y su eliminación es lenta para la célula. Requiere largos periodos de incubación, incluso para tejidos finos tales como las válvulas de las válvulas cardíacas, y se puede utilizar con eficacia para interrumpir la ultraestructura de tejido y mejorar la penetración de agentes de descelularización posteriores. Otros agentes que no son enzimáticos son los quelantes. El quelante se utiliza con enzimas casi siempre unidas como la tripsina o los detergentes, y disocian las proteínas de la matriz extracelular por secuestro de los iones metálicos. Podemos, por último, emplear agentes físicos y otros por temperatura, por fuerza, presión o lo que también se llama la electroporación irreversible, el N-Tire. Los ciclos de congelación y descongelación de los órganos pueden alterar mucho la matriz extracelular, pero en definitiva hace que por ese intercambio de calor brusco hace que las células se pierdan, la muerte celular en definitiva. La fuerza y presión también son muy utilizados. La abrasión mecánica, e incluso en combinación con enzimas, soluciones salinas u otros agentes quelantes, pueden provocar la disociación de las células de su membrana basal adyacente y por tanto su liberación.
pero como inconveniente encontramos que la estructura e integridad de las membranas basales son invariablemente dañadas. La presión hidrostática requiere relativamente poco tiempo y puede ser más eficaz incluso que los agentes detergentes o las enzimas para la eliminación de células de los vasos sanguíneos y los tejidos corneales. Aquí veis un intestino de cerdo y cómo por presión y por fuerzas de tracción estamos traccionando la submucosa puede ser extraída por completo. La electroporación irreversible no térmica consiste en la aplicación de pulsos eléctricos, finalmente crean una especie de canales dentro de lo que es la célula con una redistribución de las cargas eléctricas que provoca la muerte celular.